Dios le bendiga, hermano Héctor. Shalom, hermano. Hermana Estela, el Señor le bendiga ricamente, hermana. Un gusto en saludarla, hermana. Dios te bendiga, Eva. Bendiciones para Sharon, para Vicky, para Andrés. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga a cada uno. Gracias al Señor. Aquí estamos nuevamente disfrutando de las bendiciones del Señor. Amén. Gracias, Padre. Bajo expectativa, como siempre, para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde. Amén. Mientras, como siempre, damos lugar a que el resto de los hermanos se vayan conectando. Recién comenzamos, estamos perfectos en tiempo. Así que, gracias al Señor por su misericordia. Gloria a Dios. Como siempre, les recordamos a todos que nuestro horario son todos los martes a las 20 horas. También les he anticipado que ya estamos terminando este libro de las 7 edades de la iglesia, que eran muy poquititas hojas, muy poquito, muy poquitito. No llegamos a 10 hojas y ya terminamos este libro, así que espero que el Señor nos dé una inspiración correcta para ver qué es lo próximo a compartir. Amén. Así que bendiciones. Para los de cerca, bendiciones también para los de lejos, para todos aquellos hermanos y hermanas que nos siguen a través de este medio de comunicación de los distintos lugares y distintos países, que si bien a veces no se ven acá reflejados, pero sé positivamente que dejan su señal de que han estado visitando estos momentos que nosotros compartimos con todos. Así que es una gran bendición. Dios te bendiga, Esther. Hermana Roxana. Gracias, hermana Roxana. Dios le bendiga. Hermana Isaura. Dios te bendiga, hermana. Gloria sea al Señor. Es un privilegio, hermano. Ustedes no saben lo importante que es, qué bendición es tenerlos ahí a ustedes del otro lado. Es algo muy bonito, muy positivo. Anima saber de que hay hermanos y hermanas que están interesados, que están interesados en compartir. Dios le bendiga, hermana Wilma. Un gusto tenerla entre nosotros. Gracias por su saludo en este día, sabiendo de que, bueno, usted está aquí, bueno, por razones personales, obviamente. Espero que tenga usted una buena estadía acá en Buenos Aires. Gracias por todo. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. La verdad que, insisto, es un privilegio estar con ustedes. Un gran privilegio. Como todos los martes a las 20 horas. Todos los martes en este horario, compartiendo la lectura de la palabra del Señor. Tan importante en esta edad. Muchas gracias, Marcelo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga ricamente, hermano. Ahí veo que se conecta también el hermano Pablo. Dios le bendiga, hermano Pablo. Gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. En fin, siempre es una bendición saber de que hay hermanos que están interesados en la palabra, hermano. Me hace recordar cuando el profeta nos advierte que la gente iba a perder el interés, el deseo. El deseo. Dios le bendiga, hermano Nehemías. Y vemos, hermano, que la gente ha perdido el deseo. Gracias, hermano Nehemías. Ha perdido el deseo, no hay sustancia, hermano, no hay sustancia. Y eso es preocupante. Son muy poquititos lo que realmente
disfrutan de la palabra. Me pregunto, ¿qué harán aquellos que hoy voluntariamente rechazan la palabra cuando ya no tengan oportunidad? Hermana Miriam, Dios le bendiga, hermana. Me da gusto verla, hermana Miriam. Amén, hermana Wilma. Hermana Miriam, todo marcha bien, todo en orden, su embarazo, alguna novedad, hermana. Yo tengo paz en mi corazón desde el otro día que oramos por usted, a la salida del culto, hermana. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Beatriz. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, mientras tanto se van agregando los hermanos y hermanas que comparten este tiempo. Dios te bendiga, Belén. Dios te bendiga. Recuerden que Tabernáculo Palabra Fiel desarrolla sus cultos los días miércoles, miércoles a las 19:30 horas. Todos los miércoles 19:30 horas tenemos nuestro culto de oración. Los días... Amén, hermana Miriam. Hermana Mabel, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Karen. Bueno, hermana Miriam, perdona a la audiencia en general, pero acá estoy aprovechando para conversar con nuestra hermana Miriam. ¿Ningún síntoma, hermana Miriam, de parto natural? ¿Ningún síntoma? Bueno, no sé cuál es su expectativa. Pero cómo me agradaría, hermana, de que usted no tuviera que tener una cesárea, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿no? Por supuesto. Que sea algo, un parto natural, para dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para el resto, a todos los que se han conectado, bendiciones, hermano, bendiciones a cada uno, es un privilegio. Ustedes no imaginan la importancia de todo esto. Perdón, hermanos. Disculpe que ha salido una propaganda en la música. Como les iba diciendo, mañana miércoles 19:30 horas nuestro culto de oración. Día sábado. La hermana Milagros está mandando saludos. Muchas gracias, Mili. Dios te bendiga, Señor te guarde. Días sábados a las 18:30 horas, nuestro culto general. Y luego, este fin de semana, Dios mediante, si es la voluntad de Dios, tendríamos nuestro culto de Santa Cena, si no saqué mal la cuenta. Bueno, de todas maneras, normalmente tenemos los cultos a las 10 de la mañana. Estén atentos, cualquier novedad lo estaríamos colocando en el grupo de hermanos y alguna notificación a través del Facebook. Amén. Y bueno, nuestra dirección, Tabernáculo Palabra Fiel, estamos ubicados en la calle 142, número 1209, Berazategui. Amén. Y además de esto, tenemos una dirección muy, pero muy bien ubicada. Estamos solamente a 2 cuadras de la avenida principal, la calle 14, y a 5 cuadras de la estación Berazategui, donde usted puede disponer del transporte del ferrocarril y el transporte de colectivos de todas las líneas. Así que muy fácil el acceso.
No olviden también que los días martes, por ahora, no sé si luego habrá alguna novedad, a las 23 horas está nuestra audición radial, por FM Sion, nuestra audición radial, la cual está siendo de bendición para muchos. Aquellos que quieran participar, será bienvenido, lo que usted disponga. Y si tienen alguna necesidad, puede transmitirlo, puede decirlo. Hoy quizá usted no tenga una necesidad. Hoy usted quizá esté tranquilo y decir, no, ¿para qué yo voy a mandar una nota, un saludo, si yo no necesito nada? Bueno, sabemos que la Odisea, la edad de la Odisea, la iglesia de la Odisea pensaba que ella no tenía ninguna necesidad. Pero no era así para con Dios. Dios sabía que no era así. Ella pensaba que era rica, pero no lo era. Era pobre, ciega, desventurada, desnuda y no lo sabía. No sea que nos pase lo mismo, hermano, que pensemos que estamos tan excelentemente bien cuando en realidad no lo estamos. Así que aproveche mientras dura el día. Aproveche mientras... Me recuerdo los primeros tiempos cuando nosotros conocimos este mensaje, que bueno, no voy a negar, fue muy impactante para nosotros. Tuvimos que pasar por distintas etapas y el hermano que nos predicó este mensaje, que nos puso en contacto con este mensaje, un hermano de Argentina, pero que había estado en México. De México vino acá a Argentina. ¿Qué pasó? Este hermano no era pastor, un buen predicador, conocía escrituras, y él decía algo que no me voy a olvidar. Decía que mientras Dios estaba dando con el cucharón grande, había que aprovechar. Yo no puedo decir que yo pueda hacer la instrumentalidad que les dé a ustedes con el cucharón grande, hermano. Pero aunque sea una cucharadita de la gracia de Dios para con ustedes, aprovechenlo, porque no sabemos del día de mañana. Más aún, hermano, podemos estar en este momento muy confiadamente escuchando estas poquitas palabras y no lleguemos al final de esta transmisión. No lo sabemos. Por eso estemos atentos. Amén. Y ahora sí, sin más, hemos llegado el otro día hasta la página 418 de las 7 edades de la Iglesia, en una porción que el profeta ha colocado como un resumen de las edades. La página 418, después de haber leído la semana pasada en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 7 al 9, dice así, y leemos: en el nombre del Señor Jesucristo. En la cruz, Él compró al mundo entero. La gente del mundo es de Él. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Y ya me detengo porque viene a mi corazón una escritura. Nosotros sabemos que la primera resurrección, solo la novia forma parte de esa resurrección. ¿Y por qué forma parte de la primera resurrección? ¿Por qué la novia es levantada en la primera resurrección? La novia es levantada porque ella es el cuerpo del Señor Jesucristo. Ella es el cuerpo. Y como dice el profeta en el libro El Cristo, el misterio de Dios revelado, el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, el hermano Branham dice: si Dios levantó la cabeza, tendrá que levantar al cuerpo. Y el cuerpo siempre sigue a la cabeza. Amén. Amén. Gracias, hermana Miriam, por su comentario. Como les iba diciendo, Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, vemos a los santos de la primera resurrección. Dice la Escritura en Apocalipsis que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero luego, hay otra voz de resurrección en la cual la escuchan todos.
Por supuesto, la novia ya se levantó en la primera, y entre la primera y la segunda resurrección hay 1000 años. 1000 años entre la primera resurrección y la segunda resurrección. El Señor dice que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Por lo tanto, en la segunda resurrección, ¿es la resurrección de qué? De la Virgen Patua y de los perdidos. Pero todos tienen que levantarse. Eso nos da la certeza de que Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Amén. En cuanto a dominio, no parentesco. No tiene nada que ver. Y Él anda en medio de aquel cuerpo que tiene entre sí la vida y la muerte. Lo que fue sembrado en la primera edad se desarrollará en la segunda y así progresivamente en las demás edades hasta que llegue a madurar y luego la cosecha. Ahora en la edad de Esmirna estamos bajo la expectativa de la historia de la iglesia colectiva en una forma más amplia y más clara por medio de una revelación del Espíritu. Por medio de una revelación del Espíritu. En esta edad el odio de la vid falsa aumenta por medio del versículo 9. Vemos que se han separado de la compañía de la vid verdadera, se apartaron y se alejaron de ellos. Fueron mentirosos, se llamaban lo que no eran, pero ¿los destruyó Dios? No, dejadlos a ambos. Perdurarán hasta el fin de la cosecha. Pero Señor, dice, ellos deben ser aniquilados porque están destruyendo a tu pueblo, lo están matando. ¿Qué respondió Dios? No, dejadlos. Pero a mi novia, di esto, sé tú fiel aún hasta la muerte, ámame aún más. Déjenlos. Tema que estábamos conversando acá en el hogar. Muchas veces queremos hacer esto, aquello, lo otro. No, déjelo. Déjelo, hermano, déjelo, hermana. Asegúrese usted. Hace muchos años, en un viaje que realicé a Mendoza, pero muchos años, yo prediqué un mensaje que lo titulé Preparando el equipaje. En realidad, sinceramente, perdón, voy a tener que cortar esto. Lo había olvidado. Yo había olvidado ese mensaje que prediqué. Y cuando regresé, el que me había ido a buscar, creo, al aeropuerto, era el hermano Jorge. No Jorge Mercado, sino otro hermano. Y él dice, ¿te acordás, Daniel, que me predicaste este mensaje? ¿Cuál mensaje? Le dije, yo no me recordaba. Preparando el equipaje. Preparando el equipaje. Ese había sido el título de lo que yo prediqué en ese momento. Y en esto que el profeta nos da como un resumen, una reseña de las edades, pero no solamente hacer un resumen así nomás sintético, sino citando la Escritura, dándonos a entender ciertas actitudes que nosotros debiéramos observar, hermanos. ¿Quieres que hagamos esto? ¿Recuerdan cuando uno salió a sembrar, el Señor salió y sembró su simiente, pero vino el enemigo y sembró otra simiente? ¿Qué dijeron los ángeles? Señor, ¿quiere que arranquemos esa cizaña?
¿Qué le dijo el Señor? No, por favor, déjelo. No sea que arrancando la cizaña, con ello arranquéis también el trigo. Dejadlo crecer juntos. Pero hay un tiempo de cosecha. Este es tiempo de cosecha, hermano. Poco a poco los manojos se van preparando, se van armando. Aves de un mismo plumaje se juntan. Por eso, la inspiración, fíjese que en los días de Noé, sabemos que Dios le indicó a Noé que preparara animales limpios, animales inmundos, tantas parejas de animales limpios, tantas parejas de animales inmundos. Y eso fue un trabajo que Dios colaboró porque esos animales mansamente se acercaron al arca. Pero se dio cuenta que no trajo a todos los animales, sino para preservación de la especie, un grupito aquí, a través de 7 edades de la iglesia, para preservar la palabra. Recuerde que prácticamente la iglesia fue aniquilada, hermano. Los creyentes fueron prácticamente aniquilados. Aquella iglesia falsa se apoderó de todo. Pero Dios no desató un juicio ahí. Si bien hubo un juicio temporal, pero no esta gran tribulación que la cual nosotros sabemos que tiene que venir y que va a ser terrible, hermano. Quisiéramos que nosotros a veces actuar, pero no. Dejemos lugar a Dios. Él viene ¿con qué? Con la recompensa en la mano, para dar a cada uno conforme sea su obra. Amén. Por eso acá dice, en esta edad el odio de la vid falsa aumenta. Por medio del versículo 9 vemos que se han separado de la compañía de la vid verdadera. Se apartaron y se alejaron de ellos. No siguen con nosotros. No siguen con nosotros. Dice en la primera de Juan, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así es, hermano. No permanecen con nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero acá dice, se apartaron y se alejaron de ellos. Fueron mentirosos. Se llamaban lo que no eran. Pero los destruyó Dios. Dios te bendiga, Lucas. ¿Los destruyó Dios? No. Dejadlos. Ambos perdurarán hasta el tiempo de la cosecha. Ahora, el hermano Branham predicó esto allá por 1963. Estamos en el 2023. Para terminar el año. ¿Cómo piensa que está la cosa, hermano? Hermana, jovencita, hermanos, de corazón se los digo. ¿Cómo piensa que está la cosa? ¿No tienen ustedes discernimiento? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Pero el Señor dijo, no, ellos deben ser aniquilados. Pero el Señor dijeron, ellos deben ser aniquilados porque están destruyendo a tu pueblo y lo están matando. No, dijo el Señor. Y sabemos que el oscurantismo fue terrible la persecución que sufrió la iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No, dejadlo, pero a mi novia di esto. Sé tú fiel aún hasta la muerte. Ámame aún más. Aprendemos de una manera inequívoca que esta vid falsa es la vid de Satanás. Su reunión es de él, es decir, de Satanás. Ellos se reúnen en el nombre de Dios y mienten diciendo que son de Cristo. Predican, enseñan, bautizan, adoran y participan en distintos ritos que Cristo dio a la iglesia. Sin embargo, no son de Dios.
Pero, ¿por qué dicen que son de Dios? Dios los guardará responsables y en cada edad Él habla de ellos y a ellos, de ellos y a ellos. Nos hace recordar a Balaam. Dios te bendiga, hermano William. El Señor te guarde. Gracias por tu saludo. Nos hace recordar a Balaam. Él ocupaba el puesto profético. Él conocía la manera correcta de llegar a Dios, como fue mostrado en el sacrificio de los animales limpios. Sin embargo, él no fue un verdadero profeta de la palabra, porque cuando Dios le dijo que no fuera para honrar a Balac con su presencia, él de todas maneras, de todos modos, buscó la manera de ir, porque fue motivado por su deseo de oro y prestigio. Como dijo el profeta, y no digo que el hermano Branham es un falso profeta, Dios me guarde de decir semejante barbaridad. Pero vamos a ver el reconocimiento de un hombre de Dios ante sus errores. El hermano Branham dice: he ido donde Dios no me mandó. He ido donde Dios no me mandó. Y no he ido donde Dios sí me mandó. Ahí los resultados. A veces sé que, y perdón hermanos, este detalle que tengo que tirarle un poquito la oreja. A veces he tratado de que ustedes entiendan que no es conveniente que vayan a ciertos lugares o se junten con cierta gente. Claro que cuando lo digo, es decir, pero el hermano no me deja mover, no me deja esto, no. Es muy sencillo. A todos ustedes, los papás, las mamás, ustedes dejan a sus hijos moverse libremente, ir de aquí para allá cuando usted sabe de los peligros que hay en la calle. Creo que no, ¿no? Creo que ustedes, papás y mamás que aman a sus hijos y a sus hijas, procuran preservarlos y alejarlos de malas influencias. Aunque quizás los hijos consideren que papá o mamá son estrictos, anticuados o lo que fuera. Pero lo que está haciendo papá y mamá es luchando para que ustedes no sean seducidos por las tentaciones de este mundo y caigan en desgracia. Imagínense un ministro que tiene que dar cuenta por sus almas cuando le dice no haga esto, no vaya aquí. Bueno, hay gente, y a veces uno se siente fastidioso porque el ministro no le da la aprobación y ustedes se van igual. Y se van igual. Y no se dan cuenta que lo que está haciendo el ministro es tratar de guardarlos. Imagínense, Dios allá en el principio, considere esto, Dios allá en el principio, cuando tuvo que separar esas dos simientes, la simiente de la serpiente, y los hijos de Dios, o sea, los hijos de los hombres y los hijos de Dios, Él los tuvo que separar. Sabemos que cuando Caín mató a Abel, y después vino una línea, la línea de Seth, pero Él los separó. Andando el tiempo, ¿qué hicieron los hijos de Dios? Lo dice la Escritura claramente. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y ahí empezó de vuelta la hibridación, la mezcla. Cuando Dios ya los había separado, ¿qué hicieron ellos? Se volvieron a mezclar. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Destruir aquella generación. La tuvo que destruir. Por eso a veces no se interpreta o se malinterpreta. Cuando no desde mi púlpito, sino desde los púlpitos, los ministros advierten al pueblo, no se junte con esto, no se junte con aquello. ¿Por qué
pastor me va a decir lo que tengo que hacer y por qué no me deja ir acá o no me deja ir acá. Hermano, porque es el cuidado, es por su alma, es por su alma. ¿Ve? Entonces, fíjese que, ¿qué nos hace recordar dice acá el hermano Branham? Nos hace recordar a Balaam. Él ocupaba el puesto profético, él conocía la manera correcta de llegar a Dios, como fue mostrado en el sacrificio de los animales limpios. Sin embargo, él no fue un profeta verdadero de la palabra, porque cuando Dios le dijo que no fuera para honrar a Balac con su presencia, él de todos modos buscó la manera de ir, porque fue motivado por su deseo de oro y prestigio. Entonces Dios le dejó ir. Dios le dejó ir. La perfecta voluntad de Dios dio lugar a la voluntad permisiva de Dios, por razón del deseo del corazón de Balaam. Dios dijo claramente, ve pues. Cambió Dios su manera de pensar. ¿Recuerdan aquel gran mensaje que predicó el profeta? Dios no cambia su manera de pensar. No, Señor, Dios no cambió su manera de pensar. Y aunque Balaam fue, la voluntad de Dios todavía se cumplió. Balaam no anuló la voluntad de Dios. Fue Balaam quien salió perdiendo porque él pasó por alto la palabra. Y hermano, hermana, todos nosotros, sin importar quién sea, vamos a salir perdiendo cuando pasamos por alto la palabra. Vamos a salir perdiendo cuando pasamos por alto la palabra. Bendición, hermano Luis. Y hoy día tenemos la misma cosa. Mujeres predicando, organizaciones, doctrinas falsas, etc. Y la gente adorando a Dios, manifestando en el Espíritu y siguiendo adelante como hizo Balaam, clamando que Dios les ha hablado, aun cuando la comisión que han recibido es contraria a la palabra revelada. En todos los años, hermanos, que en este hablo personalmente, ¿sabe cuántas veces he escuchado, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios me reveló? ¿Cuántos años? Y usted ve que eso no va a perdurar. Siguen buscando, dando la vuelta simplemente para respaldar su decisión. ¿Cuántas veces hemos compartido aquella porción del hermano Branham y Billy Paul, cuando un hermano vino al profeta, estando presente el hermano Billy Paul, y este hermano le dijo al hermano Branham que Dios lo había enviado a predicar al África, y que bla, 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 bla. ¿Y qué le dijo el hermano Branham? Bueno, hermano, vaya, si Dios lo envió, vaya. Billy Paul quedó asombrado. Cuando ese hermano se fue, le dijo Billy Paul a su papá, pero papá, tú sabes que ese hermano no tiene nada, no tiene ningún llamamiento. Lo sé, hijo. Lo sé, Paul. ¿Y por qué no le dijiste, papá, que...? No, dijo, yo no le dije por qué, porque él no me vino a consultar. Él me vino a decir lo que tenía decidido en su corazón. Muchas veces, en nuestros tabernáculos, en cualquiera, los hermanos, en vez de consultar al pastor, no dicen nada, van y hacen lo que quieren hacer, como que el pastor nunca se va a enterar, y mucho menos Dios. Y mucho menos Dios.
como que vamos a engañar a Dios y entonces, como dice la Escritura en los Salmos, Jehová no ve. Claro, Dios no ve, es ciego, Dios es ciego, hermano. Hermana, Dios es ciego, ¿cómo? No, Dios no se dio cuenta de nada. Qué triste, hermano. Qué triste, solo que queremos hacer lo que nos gusta. ¿Cómo vino aquel hermano de África? Derrotado. Derrotado. Y siempre seremos derrotados cuando Dios no nos envía. Siempre regresaremos derrotados. Vamos a entrar en el terreno de Satanás. Y entrar en ese terreno es entrar sin autoridad, sin el respaldo de Dios, sin el respaldo divino. Y entrar en ese terreno sin el respaldo divino, ya sabemos en qué va a terminar, hermano. Aún recuerde que muchos pueden irse y formar sus grupos y pueden prosperar. El profeta lo dice, ellos pueden tener 1 año, 2 años y parece que Dios los bendice. No, el hermano estaba equivocado, no, allá en aquella iglesia, no, allá estaba equivocado. Deje que pase el tiempo, 1 año, 2 años, sin el respaldo divino. ¿En qué termina todo? Que Dios nos ayude, hermano. Por eso hallamos mujeres predicando, organizaciones, doctrinas falsas, etcétera, y la gente adorando a Dios, manifestando en el Espíritu y siguiendo adelante, como hizo Balaam, clamando que Dios les ha hablado, aun cuando la comisión que han recibido es contraria a la palabra revelada. Y yo no niego que Dios les ha hablado, pero es exactamente como cuando Dios habló a Balaam por segunda vez. Así como Dios sabía que Balaam quería el deseo de su propio corazón más que la palabra, y se lo concedió, sin embargo, en el fin, todavía viendo el cumplimiento de su propia voluntad, también hoy día Dios le dice a la gente que prosigan con el deseo de su propio corazón, porque ya han rechazado la palabra, pero a pesar de todo, la voluntad de Dios se cumplirá. Amén. Ojalá que usted pueda ver esto. No solamente aclarará mucho de lo que se ha visto a través de las edades, pero nos ayudará especialmente en esta última edad, cuando tenemos gran cantidad de manifestaciones, bendiciones externas, aun cuando la época entera está opuesta a la voluntad revelada por la palabra de Dios. Esta edad recibió un mensaje de Dios fuerte y claro. Fue y es aquella verdad del Antiguo Testamento. El hijo de la sierva afligirá al hijo de la mujer libre hasta que el hijo de la sierva fue echado. Qué tremendo, hermano. Eso nos da a conocer que el odio y la blasfemia de Satanás en contra del verdadero cristiano vendrá a través de un grupo de gente que son cristianos falsos y nominales. Esta condición prosperará hasta que Dios desarraigue a la vid falsa al fin de la edad de la Odisea. En la tercera edad reveló por el espíritu de profecía que la iglesia mundana aceptaría al nicolaísmo como una doctrina, La separación entre el clero y el laico creció desde la verdad bíblica de los ancianos, es decir, pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra hasta llegar a los hechos de los nicolaitas, situación en la cual el clero se colocó grados de dignidad uno sobre otro, fórmula sin fundamento en las Escrituras. Luego se transformó en un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre
concediendo al clero ciertos derechos, privilegios, mientras que todo el tiempo negando al laico los derechos que Dios le había dado. Eso fue usurpación. En esta edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la iglesia como si fuera palabra de Dios, lo cual no era en ninguna manera. Pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios. Y en eso la doctrina fue anticristo. Yo voy a cerrar acá, pero escuche esto. Escuche esto. Ponga atención. Ponga atención, hermano, hermana. Cuando vienen esos espíritus seductores, como les dije recién, no porque Dios me habló, porque Dios me dijo, y la gente incauta, sin el Espíritu Santo y sin revelación de la palabra, por ignorante, cegados a la verdad, aceptan esas mentiras como una verdad, la aceptan esa mentira como una verdad. Recuerde que Satanás no puede hacer nada sino a través de una instrumentalidad, es decir, de hombre. Fíjense, hermanos, cuántos tabernáculos, cuántos lugares, en todos los tabernáculos siempre hay quien se levanta contra la palabra revelada. Siempre hay alguien que se levanta, siempre hay alguien que se opone, siempre hay alguien que niega la palabra. Por eso la escritura de Juan, de la primera de Juan, y la quiero leer si Dios me ayuda, gloria sea al Señor, en la primera de Juan, gloria sea al Señor, dice, en la primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, primera de Juan capítulo 2, versículo 18, si usted quiere anotar, hermano y hermana, dice así, primera de Juan capítulo 2, versículo 18, y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Anticristo, recuerda, si Cristo es la palabra, anticristo es antipalabra. Así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salió Judas? Del grupo íntimo. De ahí salió Judas. ¿Podemos aplicar la escritura? Perfectamente. Parecía que era de nosotros, pero no era de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Y si vienen a nosotros con citas falsas, con interpretaciones falsas, contrarias a la palabra, por más que parezcan muy verdaderas, como allá en Génesis, cuando Satanás le interpretó la palabra a la mujer, parecía que era verdadera, pero todavía, y aunque tenía, como dijo el profeta, un 99,99% de verdad, ese puntito, ese 0,1% de mentira era suficiente para que sufriéramos lo que estamos sufriendo. Porque la mentira
para que sea eficaz tiene que estar bien, pero bien cubierta de una buena capa de verdad. Pero ahí dentro de esa capa de verdad hay una parte falsa. No porque Dios dijo que si comemos vamos a morir. No moriréis. No, hermano, hermana, no, el pastor está equivocado. No, hermana, ¿sabe qué? Usted está interpretando mal las escrituras. No están así, no están así. Que Dios tenga misericordia de nosotros en este tiempo final de los anticristos. Será hasta el próximo martes, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañar, gracias por estar del otro lado. Que Dios les bendiga ricamente. Recuerden, todos los martes a las 20 horas tenemos la lectura en este tiempo de las 7 edades de la iglesia, ya a prácticamente concluir. Todos los miércoles a las 19:30 horas tenemos nuestro culto de oración. Días sábados 18:30 horas nuestro culto general. Días domingo a las 10 de la mañana nuestro culto general, excepto como hacemos habitualmente el primer domingo de cada mes tenemos nuestro culto de Santa Cena. Que Dios le bendiga. Gracias, hermana Isaura, hermano Pablo, hermano Héctor, Karen, Dios te bendiga, hermana Wilma, que Dios le bendiga. Dios te bendiga, Lucas, Dios te bendiga, hermano. Me encanta saludarlos a todos y a cada uno. Me hace bien, me fortalece, me reanima a mí también, hermano. No piense que no necesito. Yo necesito quizás mucho más que ustedes, porque necesito la inspiración y no puedo dar lo que no tengo. Si Dios no me da a mí, yo no le puedo dar a ustedes. Así que den gracias a Dios. Dios le bendiga, hermana Roxana. Esther, Dios te bendiga. Hermano Pablo, el Señor le bendiga. Y como decimos, será hasta el próximo martes a esta misma hora, si Dios quiere. Dios te bendiga, Belén, Dios te bendiga. Dios les guarde a cada uno, hermanos. Un gran shalom. Ustedes saben que pueden seguir dejando sus mensajes aquí, a nuestro Facebook. Cualquier cosa, si tienen una petición especial, recuerden nuestra dirección de mail, tabernáculopalabrafiel@gmail.com. Hermano Nehemías, gracias por sus saludos, hermana Miriam. Dios le bendiga. Shalom, shalom, hermanos. Será hasta el próximo martes.